Saben que me gusta hablar mucho de este tipo de temas, de cambiar, de ser otra persona, convertirte en la persona que siempre has querido ser, evolucionar, etcétera. Pero pues creo que me gustaría abordar un poco en el hecho de, ok, ya cambié, pero entonces, ¿por qué siento que me he distanciado de las personas que son más cercanas a mí? Y siento que esto es algo que no se habla mucho porque siempre, lo que les digo, siempre se habla de cambiar, de conviértete en la nueva versión de ti, pero nunca se habla como del duelo que uno tiene que vivir para llegar a, tampoco se habla mucho de ese dolor que se siente porque uno pierde personas que puede ser incluso muy importantes, pierde cosas, se pierde a uno mismo incluso porque es como que llevas toda tu vida haciendo algo que tal vez no te hace sentir conforme, pero que eres, de alguna manera eres y tu rutina es ser eso y en el momento en el que dejas de serlo es como ok, siento que estoy viviendo un pequeño duelo por mi vida anterior, estoy viviendo un pequeño duelo por mis amistades, estoy viviendo un pequeño duelo por todas las cosas que eran y ya no son. Y sé que es bueno, sé que es muy bueno que no sean así, pero duele. Hoy vamos a abordar este tema mientras me maquillo, como siempre. Y bueno, me voy a hacer un maquillaje full face mientras hablamos. Aquí pues pueden ver como todo lo que me hago por si quieren como seguir el tutorial. Pero esta vez pues sí, me gustaría más abordar en esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es que me voy a recoger el pelo porque no puedo, de verdad, no puedo con el pelo en la cara, no puedo. Entonces me voy a coger acá una moñita, vean, parezco, parezco un honguito. Me da como... Bueno, y me voy a quitar el pelo de la cara con mis super pincitas que usamos en todos los videos. Creo que una me quedó más arriba que la otra. Vamos a solucionar esto. Cuando tú cambias, digamos que ya viste todos mis videos anteriores y como que ya dijiste ya, soy una persona diferente, he cambiado, inevitablemente vas a cambiar tu círculo social. Primero les voy a explicar el por qué para que entendamos, digamos, por qué cuando uno cambia, casi siempre, casi el 100% de veces, inevitablemente tenemos que cambiar de círculo social, tenemos que cambiar de muchas cosas. Y esto es porque, digamos que muchas veces las personas con las que nos rodeamos son el reflejo de quién somos, ¿sí? Entonces, obviamente, como yo les contaba antes, hubo una pregunta que, digamos, me invadió a mí toda mi vida, bueno, mayoría de mi vida, y era como que yo les contaba que todas mis relaciones, de hecho creo que en mi primer video hablamos de esto en específico, y es que todas mis relaciones de amistad siempre terminaban en que me traicionaban o en que se alejaban o en que básicamente algo pasaba pero no se mantenían. O sea, de hecho mi amistad más larga ha sido como de 2 años más o menos y no se mantenían, o sea, no se mantenían y como que creo que esa fue una de las principales razones, como que perder a una persona que yo consideraba extremadamente importante en mi vida también. Básicamente yo como que decidí dejar como de seguir ese patrón, identificar el por qué. Y el por qué, como les contaba en videos anteriores, es porque normalmente nosotros no sabemos poner límites y nos juntamos con personas malas. Entonces, una persona que ve que es capaz de manipularte, que tú, digamos, no tienes respeto propio, que no tienes amor propio, es una persona que va a ver como el provecho que puede sacar de ti y que va a decir, bueno, me junto con ella y la puedo manipular o la puedo no sé qué, porque tú nunca pusiste límites. Entonces, una persona normalmente que pone límites, pues no se junta con una persona que no lo sabe, porque es desgastante, porque no vibramos en lo mismo. Y la verdad, siento que ahora mismo eso me pasa. Yo soy en ese momento mi nueva versión de mí, la versión que sí sabe poner límites, la versión que, bueno, les he contado todo mi proceso y que creo que juntos aprendemos, tanto ustedes como yo, a ser mejores y a cambiar y todo esto. Me he dado cuenta que me he convertido en una persona muy selectiva con mis amistades, porque digamos que ya sé lo que se siente que te traicionen y eso, pero más allá de eso es que como que quiero rodearme con personas que me aporten
positivamente a mi vida y que me ayuden también a seguir creciendo, a seguir mejorando, que tengan como un mindset muy parecido al mío. Y siento que eso pasa, entonces normalmente las personas que sí saben poner límites y eso no suelen juntarse con personas que no, porque digamos que ¿por qué? Si yo sé poner límites y he construido tanto para hacerme respetar, para amarme, para todo, ¿por qué me voy a juntar con una persona que tal vez no me pueda aportar lo mismo porque constantemente va a estar o comparándose o dejando que todo el mundo le pase por encima y obviamente es desgastante uno intentar salvar a una persona de. Entonces, así suena cruel, creo que incluso ustedes si hacen como una reflexión se dan cuenta y las personas que son selectivas con sus amistades que son seguras, son muy selectivas con sus amistades y digamos que en eso de elegir una amistad uno prefiere normalmente elegir a alguien que de verdad sí tenga respeto por sí mismo, que te aporte a tu vida, etc. Entonces, por eso es que normalmente las personas que son malas o que tienen malas intenciones o cosas así, son personas que sí se van a juntar contigo porque pueden ver esa vulnerabilidad y pueden, digamos que, aprovecharse de esto. Y lo saben, entonces como que de alguna manera uno también va atrayendo lo que uno es. Y uno se junta con personas que son como uno. Entonces, listo, y puede que digamos, obviamente, yo también, y yo digo exactamente lo mismo. La verdad, no me considero que antes era como así igual a ellos, porque obviamente no. Pero sí siento que de alguna manera un poco sí. No era mala, pero creo que sí, como que tenía el mismo pensamiento mediocre de ellos y dejaba que me metieran en la cabeza ese tipo de cosas. Entonces, como que eso me hizo darme cuenta que realmente necesitaba cambiar mi círculo social, porque cuando tú cambias, literalmente, o sea, uno cambia y uno quiere juntarse con personas que te aporten, que sean diferentes. Entonces, básicamente, esta es una razón que ya le hemos abordado en videos anteriores, pero, pero básicamente sí, esta es una razón por la que digamos que la gente mala suele juntarse con personas que digamos no tienen amor propio o cosas así, porque siempre pasa así, porque digamos que tú no le pones filtro a tus amistades, dejas entrar a cualquier persona en tu vida sin mirar si tiene algún defecto, sin lo que les digo, ponerle un filtro antes de, confías en estas personas y todo este tipo de cosas que hacen que tú formes una amistad con personas que probablemente no sean tan buenas como uno piensa, pero pues obviamente al principio ¿qué se ve malo? Nada. Entonces obviamente eh, solemos juntarnos con personas así, así que cuando uno cambia pues uno se distancia, uno como que cambia de círculos sociales, etcétera. Y ahí es donde yo digo que viene como uno de los dolores más grandes que implica también cambiar. Y uno, más que dolores, es uno de los sacrificios. Y es, estoy cambiando, estoy dejando de ser la persona que era. Es un proceso complicado, ya hemos abordado esto en muchos videos anteriores, donde es un proceso que sí cuesta mucho, pero a la vez es muy gratificante. Pero digamos que uno de esos sacrificios también es como empezar a sacar esas personas en tu vida que tú te hacen darte cuenta que como que ya no lloras con ellas o que incluso tú dices, pero es que esta persona no me trata tan bien, pero tengo tal vez dependencia a esta persona, tal vez dependencia a esta amistad, a esta pareja, etcétera. Y parte de cambiar significa también cambiar eso, significa dejar de tener dependencia, dejar de muchas cosas. Estas cosas también está como eso de dejar atrás y, y dejar todo esto. Y ahí es donde yo digo que viene un duelo que es muy silencioso, pero que es muy grande. Y es como el duelo de tu antigua vida, así como este duelo silencioso de mi antigua vida, duelo silencioso de mis antiguas amistades. Y bueno, les voy a contar cómo yo lo he sobrellevado, también como lo que he experimentado. Y bueno, básicamente yo ya les conté que cuando yo decidí cambiar, una razón, sí, un poco principal se podría decir, fue que
la persona que yo más confiaba en el mundo, más amaba en el mundo, me traicionó, que era mi anterior mejor amiga. Y entonces ahí fue donde yo dije, estoy cansada, o sea, estoy cansada de que siempre pase lo mismo, estoy cansada de que juré por 2 años que era la persona más increíble del mundo y resultó siendo una persona que me hizo mucho daño y una persona que creo que yo no le importaba como a mí me importaba a ella y que apenas vio como otras personas y eso se fue. Entonces yo dije como que, ¿por qué? Y me dolió muchísimo y yo, fue una de las principales razones por las que yo empecé a hacer como todo este cambio. Y en ese proceso, lo primero que empecé a experimentar fue mucho dolor, mucho dolor. Y eso sí, es demasiado. Yo creo que el dolor es lo que a ti te lleva a querer cambiar y a querer ser mejor persona. Y básicamente a mí me pasó eso. O sea, yo, gracias al dolor tan tremendo que sentí, fue que me di cuenta que fue que tiré la toalla. Yo tenía tanto dolor en mi corazón, tanto dolor en mi vida, tanto, pero o sea, que de verdad yo ni siquiera les podría explicar con palabras el dolor que yo sentía por dentro, o sea, era como si me estuvieran agarrando el corazón y apuñalándomelo literal. Y ahí fue donde yo dije, estoy cansada, o sea, literalmente tiré la toalla, como les dije, y tiré la toalla de todo y dije, estoy mamada de esta vida, estoy mamada de ser así, estoy mamada de vivir odiándome y todo lo que les contaba en los videos anteriores. Estoy cansada de vivir odiándome, estoy cansada de vivir que la gente me traicione, estoy cansada de tener miedo de ser rechazada, estoy cansada y estoy cansada de todo. Y básicamente lo primero que yo hice fue mamarme, o sea, me mamé, me cansé y esto implicó muchísimo dolor de decir, porque me traicionan, de decir, di todo de mí, de decir miles de cosas, de decir, tal vez no fue suficiente, porque era uno de los pensamientos que yo tenía antes, yo no tenía amor propio y para mí todo lo que pasaba era culpa mía, incluso si no lo era, siempre tendía como a culparme, porque para mí era más fácil como cargarme ese peso encima a mí que aceptar que la gente que yo tanto idealizaba, que yo tanto amaba, que yo tanto defendía a capa y espada, eran malas personas y eran personas que no me querían en verdad y todas las señales que algún día me dieron siempre las dejé pasar. Siempre decían, no, era una pelea y ya, y seguíamos normal. O hacía esto y ya, y seguíamos normal. Y en realidad eso era como lo más feo y por eso es que ahora lo que les digo, ahora que pongo límites suelo ser muy selectiva con la gente que me rodea y con la gente que yo quiero que esté cerca mío o no esté. Entonces, lo primero, sí, básicamente, primero fue la etapa de mucho dolor, de ese duelo, pero el duelo que sí se nota, el duelo que sí lloras muchísimo, que sí dices todos los días, extraño a esta persona, extraño esto, y aunque sé que esto tal vez es dañino, aunque sé que esta persona me traicionó, aunque sea, pues igual la extraño porque viví muchos momentos con esta persona, etcétera. Pero ya luego de eso fue el momento en el que yo empecé a descubrirme a mí misma. Entonces yo lo que hice fue olvidarme literalmente de todo el mundo y concentrarme en mí. Entonces como que me encerré, ya les había contado, me encerré 4 meses donde no salí nunca. O sea, como que solo veía a mi familia y ya, no veía a mis amigos, nada. Y cuando volví a retomar estas salidas, estas amistades, etcétera. Luego de como en mi proceso de decir, bueno, voy a poner límites, soy esto, no soy esto, eh, trabajar en mi amor propio, etcétera. Luego de esos 4 meses ya fue tiempo de volver a la normalidad con muchos aprendizajes y a poner en práctica todo lo que en mi mente sabía, pero que en el día a día es un poco difícil mantener por diferentes situaciones. Y en ese proceso me di cuenta que muchas de las personas que yo amaba, que yo, bueno, que de todo literalmente, ya no conectaba con ellas. Y se los juro que me he alejado de tanta gente que yo antes nunca me hubiera imaginado alejarme. Y cuando yo empecé a caer en cuenta de esto poco a poco, fue cuando yo me di cuenta que estaba que sí me dolía, o sea, sí me dolía, como que decía, wow, o sea, es increíble que hasta yo misma pueda ver mi cambio y decir, ahora me junto con nuevas personas, ahora conozco nuevas personas, ahora la gente que tal vez antes yo ni siquiera volteaba a mirar, es gente que ahora yo digo,
quiero tenerla en mi vida y que no la volteen a mirar por algo y ellos no me voltean a mirar a mí por algo, que es lo que les expliqué al principio. Y básicamente yo sentí como ese cambio y fue muy gratificante el hecho de incluso verlo reflejado en mis amistades. Pero ahí es donde va la cosa y fue que yo dije, ok, cambié, me siento muy contenta y muy orgullosa de mí de haber cambiado. Incluso la gente lo nota, se refleja en mi entorno, se refleja en muchas cosas, pero también quedaba ese pequeño vacío de decir, ¿y las personas que yo amo, dónde están? ¿Dónde quedaron? Entonces, sí, me dejé identificar completamente con mi entorno y empecé a sentir como un sentimiento de que cambiar a veces significaba más perder que ganar. Y fue como este duelo silencioso que empecé a experimentar de decir, soy una nueva persona y me siento tan orgullosa de mí, pero a la vez me siento tan triste porque extraño mi antigua vida, extraño mi antigua rutina, extraño tales conversaciones, extraño tales momentos, extraño. Y bueno, lo que yo empecé a hacer como para combatir mucho este sentimiento fue que yo empecé a buscar nuevas amistades. Al empezar a poner límites, a poner filtros, empecé a conocer personas nuevas. Entonces, no llené vacíos, eso sí, nunca lo hagan, no llenen vacíos. Pero sí empecé a apreciar lo bonito de las nuevas personas que me rodeaban. Entonces, digamos que empecé a decir, me gusta que ahora puedo ser más yo con esta persona, me gusta que esta persona piense así, me gusta. Y empecé a concentrarme más en las nuevas personas que en pensar en las personas de antes. Entonces, tal vez a veces en las noches había un tiempo donde yo pensaba en las personas de antes y yo decía, ay, qué tristeza, ay, no, qué cagada. Pero ya luego de eso, como que me concentraba mucho en mis nuevas personas y agradecía mucho mis nuevas personas que decía, pero ya, o sea, ya sé que me duele y todo, pero estoy tan agradecida con las nuevas personas que están en mi vida, estoy tan agradecida con lo que me ha pasado, estoy tan agradecida con todo este tipo de cosas que ese mismo agradecimiento se convertía como en una forma también de superar el pasado, porque era como que empezaba a mirar más lo lindo y no tanto lo malo. Entonces, y me enorgullecía mucho de mí misma, entonces como que todo el tiempo estaba recalcándome, diciéndome, qué bueno que ahora tengo esta persona hace esto, esta persona es así, esta persona me trata como yo quiero, esta persona, y empecé como a, de verdad, sentirme muy orgullosa de mí, pero también como de mi nuevo círculo social, y esa fue como una de las maneras en la que yo dejé de sobrepensar tanto como sobre las personas que habían estado antes en mi vida. Y digamos que este fue el primer paso, pero en el fondo yo igual seguía sintiendo dolor, obviamente yo seguía sintiendo mucho dolor, seguía sintiendo como todas estas cosas y siento que esto es más como de tiempo, siento que tenemos que darle tiempo a nuestra mente, a nuestro corazón y a todo esto a que empiece a aceptar la nueva vida y a dejar ir la vida anterior. Entonces, eso sí, dense mucho tiempo y todos los días agradezcanse mucho a ustedes mismos el paso tan grande que hicieron de alejarse de estas personas. Porque cuando tú te enfocas más en el agradecimiento y te enfocas más en repetirte constantemente a ti mismo y decirte gracias a mí mismo porque me fui, gracias porque ya no pasa esto, o digamos, me siento muy agradecida hoy porque en una situación diferente con otras personas, tal vez, digamos, cuando hubiera dicho tal cosa, se hubieran burlado. O cuando hubiera pasado tal cosa, me hubieran gritado. O cuando hubiera pasado tal cosa, hubieran peleado. O lo que sea. Y así, como que ir diciendo, como notando estos cambios, sin llegar al punto de comparar, obviamente. Porque digamos que al principio eso me pasó mucho, comparar. Entonces, incluso cuando yo estaba hablando con mis nuevas amistades, como que yo siempre mencionaba en conversaciones
a mis antiguas amistades y decía, no, es que me pasó esto una vez, o no, es que ella me hizo esto, o no, yo me acuerdo que me dolió mucho esto, o bueno, esto y esto y esto, y así como que todo el tiempo. Y yo tomé la decisión de dejar de hacerlo. Entonces dejé de poner mi atención en mi vida anterior, completamente. O sea, de verdad, enfóquense en su nueva vida. Están viviendo su nueva vida, cambiaste, enfócate en tu nueva vida. Piensa en el pasado de vez en cuando te vayas a dormir. Puedes sentirte triste, pero todo el tiempo recuérdate y enfócate en tu nueva vida. Y eso sí es un tip que de verdad sirve muchísimo. Enfóquense en su nueva vida. Enfóquense y todo el tiempo sean agradecidos y todo el tiempo vean los cambios y dense la oportunidad de estar constantemente mirando los cambios, incluso en las cosas más pequeñas, y siéntanse muy agradecidos y enfóquense hasta que ese sentimiento del pasado se vaya literalmente yendo al pasado. Y eso fue básicamente lo que yo hice. Empecé a dejar ir ese sentimiento al pasado. Bueno, sí, entonces yo básicamente sí me empecé a sentir más agradecida, vean, ya me puse pepitas y me hice el delineado. Ahora me voy a hacer las pestañas. Empecé literalmente a agradecerme mucho, a concentrarme mucho en mi nueva vida, y cada vez que un pensamiento como del pasado me venía, yo lo dejaba que pasara. O sea, simplemente yo decía, bueno, no pasa nada, o sea, no me voy a dejar, como no me voy a no dejar sentir, ¿se me entienden? Entonces yo decía, está bien, me siento mal, pues me voy a sentir mal. Y si tengo que llorar, y si tengo que sentirme triste y lo que sea. Incluso de hecho un día le escribí a esta persona, pues obviamente con una excusa súper tonta, pero le escribí a una de mis amistades importantes del pasado, y como que su respuesta fue como muy, como X, que yo dije, uy no, nunca más en la vida. Pero bueno, un errorcito más, un errorcito menos, no pasa nada. Yo me dejaba sentir, y cada vez que me sentía triste me dejaba sentir, pero luego cuando ya me calmaba yo decía, bueno, ya, tuve mi momento de pensar, tuve mi momento de irme al pasado, pero el pasado sigue siendo pasado y ya, y voy a seguir. Y me seguía enfocando, y digamos en las noches sí me podía sentir mal, podía incluso llegar a llorar, pero disfrutaba mi día, y mi día a día lo disfrutaba, y ese pasado lo dejaba atrás. Entonces lo que les digo, dejaba de mencionar estas personas, dejaba de mencionar estas cosas, porque ¿para qué seguir como en esta constante comparación? No, o sea, simplemente me enfoqué en vivir mis nuevas amistades y a dejar de prestarle atención a lo que había pasado antes, porque creo que así como fue parte de como este cambio, y como el detonante fue el pasado, también siento que ya es momento de dejarlo atrás. Ya aprendí ese pasado lo que tenía que aprender, ya hice las cosas diferente, ya cerré ciclos, cerré patrones, y ahora quiero enfocarme en lo nuevo que llegue a mi vida, ya no más en el pasado. El pasado, ya, ya aprendí la lección del pasado, ya es hora de dejarlo ahí, en el pasado. Y básicamente eso hice. Y les quiero contar algo muy chistoso que no sé si ya les había dicho antes. Pero cuando uno no aprende de lo que sea, cualquiera que sea la lección de vida, que te vaya a dar la vida en ese momento, como por ejemplo, lo que hablábamos, me traicionan, ok, pero porque como que cada vez como un ciclo se repetía eso de traicionarme, siempre, o de terminar mal con amistades, o de alejarme, o de lo que sea. Porque siempre. Y una de las razones es porque la vida, veanlo como lo quieran ver, lo que ustedes crean, Dios, la vida, el universo, las causalidades, hacen que cuando tú no aprendes una lección, te la van a volver a poner hasta que la aprendas, literalmente. Y así es siempre. Hasta que tú no aprendas esa lección, vas a seguir repitiendo los mismos patrones, y va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, porque todas mis relaciones han sido malas, o porque vivo constantemente en relaciones tóxicas, o porque, si me entienden, todas estas cosas que ustedes dicen, pero porque siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa esto, siempre.
amor, es que no estás aprendiendo la lección. ¿Cómo quieres que te deje pasar si no aprendes? Es imposible, es imposible. Y por eso es que es tan importante uno cerrar esos patrones para dejar de repetir esos ciclos y de verdad dejar esos patrones o esas cosas atrás. Dejar de pensar así de ti mismo o dejar de... Sí, como todo este tipo de cosas que en realidad la única manera de uno aprenderlas correctamente es viviéndolas, pero también esa misma vivencia es lo que a ti te hace que cambies y que tú decidas si quieres volver a lo mismo o no. Entonces siento que la vida me puso muy a prueba porque, y es chistoso como la vida da vueltas y como la vida te pone así esas pruebas. Y una prueba muy vívida la viví yo hace aproximadamente como 4 semanas, como así, como un mes. Y fue porque yo entré a un curso, me metí a un curso, y en ese curso justo estaba mi ex mejor amiga, de la que ya les había contado antes. Y en ese momento es como, no sé si han escuchado esas frases que dicen como que uno sabe si superó a su ex cuando lo vuelve a ver, cuando lo vuelves a ver y ya no te gusta y ya no sientes lo mismo y ya, ajá, exactamente eso. Entonces yo dije, yo la volví a ver y ahí fue donde yo literalmente cerré ese ciclo y cerré ese capítulo y cerré ese pasado. Y fue porque en el momento en el que la volví a ver, lo único que sentí, después de haberme enfocado tanto en mi nueva vida y tanto en todo, fue una decepción gigante de haberme juntado con una persona así tanto tiempo en mi vida, literalmente. La vi y dije, wow, no, no, o sea, definitivamente me siento muy agradecida de haber sacado a esta persona de mi vida. Definitivamente, sí, de verdad, no quiero volver a tener a esta persona en mi vida nunca. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente yo vivía de momentos. Y creo que este es el último punto que quiero tocar en este video. Y es que muchas veces nosotros, ustedes pueden pensar que extrañan a una persona, pero tal vez solo extrañas el momento y lo que sentiste. Pues porque sabes que esa persona te hizo daño, porque sabes que esa persona ya no es parte de tu vida, esa persona ya nunca la dejarías entrar a tu vida, lo sabes, pero, pero de alguna manera uno sigue como aferrado a ese momento, a eso, a ese amor, a esa felicidad que en algún momento se sintió y siento que eso era lo que me pasaba. Entonces yo ahí me di cuenta que en realidad yo no extrañaba a esta persona, yo no extrañaba a esta amiga, porque ya sé que me traicionó, porque ya la había sacado de mi vida, porque ya sabía todas estas cosas, porque ya había aprendido, etcétera. Pero seguía como en esos momentos. Y en ese momento en el que yo la vi, yo dije, no puedo creer que estuve tanto tiempo, de verdad lo que les digo, con esta persona. Y ahí fue donde yo realmente tomé la decisión de ya dejarla ir. Y pues obviamente a mí como que casualmente me pasó esto, pero no necesariamente se tiene que llegar a este momento. Tal vez incluso hay veces donde me ha pasado que escucho opiniones o incluso en el momento en el que les hablo, me doy cuenta que ni siquiera así conecto igual. O a veces, no sé, se me da por stalkear a esa persona y me doy cuenta que ya no conecto con esta persona y ya no conecto con la gente con la que se junta. Y uno poco a poco va soltando y va entendiendo que, que así como el precio a pagar es gigante, es aún más gigante, lo gratificante que es ya no tener a personas que drenan tu energía. Lo gratificante que es ya no tener a personas que te lastiman, ya no tener a personas que te joden, ya no tener a personas que no te aportan en la vida. Y es increíble porque mediante tú vas cambiando, así como vas sintiendo esa soledad, vas dejando ir esos sentimientos. Vas cambiando, vas sintiendo esta soledad, este vacío, pero ese vacío se va llenando con cosas más bonitas y con cosas más especiales. Entonces ahí es donde en realidad uno se da cuenta que cambiar sí sirve. Entonces, si ustedes están pasando por un duelo, no se rindan.
estos sigan adelante, o sea, no se rindan en su proceso. No porque extrañes algo del pasado significa que tenga que volver. Porque está bien que lo extrañes porque lo viviste, pero ya no tiene que volver. Pero sigue pensándolo como pasado, como algo que pasó y ya. Y en el momento en el que te sientas listo, suéltalo. Suéltalo. Y enfócate en tu nueva vida. Enfócate en tus cambios, enfócate en tu amor propio, enfócate y enfócate tanto que ni siquiera te dé tiempo ya de pensar en las personas de antes. Es que es abusivo. No les había contado, pero tengo 3 mascotas. Creo que en varios videos en los fondos se ve por allá mi perra, por allá mi gato, por allá mi gata. Pero si vieron lo que acabo de hacer, se subió acá de sapo, quería saludar. Pero bueno, sí. Entonces de verdad es muy gratificante y que de verdad yo me siento muy orgullosa cada vez que una persona me cuenta su historia y me dice cambié. Porque realmente cambiar implica perderlo todo, todo. Así como implica ganar muchas cosas y muchas cosas que antes tal vez eran inimaginables de ganar. Entonces, si estás pasando por esto, te apoyo mucho, pero recuerda que tienes que sentirte muy orgulloso porque así como duele, así mismo algún día va a ser la felicidad y la paz más hijueputa del mundo, más hijueputamente gratificante, más hijueputamente chimba del mundo. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido un poquito. Así fue como quedó el maquillaje, vean. Y bueno, recuerden que yo soy Madi. Si les gustó este video, si les gusta este tipo de contenido, si quieren seguir escuchando más tips y cosas así, pueden entrar a mi canal donde tengo ya varios videos subidos sobre varios temas así súper importantes que no se hablan mucho, pero que se viven muy en el fondo de tu corazón. Y recuerden darle like, seguirme si quieren más videos para que no se pierdan ninguno. Y eso sería todo por hoy. Los amo.